Buenas. Bueno, ahora sí. ¿Cómo estás, Caro, vos? ¿Pudiste hacer actividades? Bien, bien, bien. Eso es importante. Más que nada para no estar como en delay o que ustedes también puedan ir preguntándome si no entienden algo. Porque ahora estuvo como tranquila, pero después vamos a ver todo lo que son patologías, también, no sé, desde cómo mover al paciente, cuestiones más específicas, entonces como es importante ir agarrándole el hábito esto de escribir, responder y todo para después poder presentar. Bien, hoy lo que vamos a ver, ¿sí? No sé si pudiste ver la anterior clase, ¿las pudiste ver aunque sea grabadas? Creo que sí, y había como mitad una, mitad dos, en lo cual había una parte que hablábamos de lo que es el rol del cuidador. Sí. Claro, donde está el perfil técnico del cuidador, las variables socioeconómicas, psicológicas, bien. Y había una parte previa que estaba en video grabado, ¿eso lo vieron? ¿Lo pudiste ver? Que, habla sobre los servicios de salud domiciliaria. Eh, era otro videíto que, bueno, hablaba mucho de lo que tiene que ver con estadísticas, el marco legal y regulatorio. ¿Por qué vamos a esta parte? Ok, bien. Está en videíto, es importante que ustedes lo vean porque ahí está en donde aparece el contrato, ¿sí? Un poquito por arriba, el contrato que rige la formalidad de las cuidadoras y auxiliares en gerontología, ¿sí? Y de las auxiliares en enfermería, que es la ley 26844, que se dictó en el 2013, ¿sí? Dentro de o sea, promulgada o impulsada, por así decir, por Desarrollo Social, en ese momento, y tiene otro nombre, esa área, que lo que hace es el régimen especial de contrato de trabajo para casas particulares, que es uno de los principales marcos que incorpora formalmente el empleo de cuidadoras o auxiliares gerontológicas bajo la terminología del domicilio, ¿sí? Porque entra dentro de la categoría de trabajo doméstico cuidado. Entonces, a través de esta ley es donde ustedes, ¿sí? El día de mañana, cuando trabajen de una manera formal, pueden velar por sus derechos básicos como aporte, descansos y remuneración mínima, ¿sí? Hay una ley que hoy las acompaña. Es una ley que pocas veces se sabe y que anda ahí por los murmullos de lo por adentro, pero es importante saberla porque es donde puedo yo, desde donde yo puedo defender mi trabajo y esto, ¿no? Que me pongan en blanco, que yo tenga mis aportes, que yo tenga RT, que tenga un seguro que me cubra, etcétera, ¿sí? Bien, es entendible, sí, que la mayoría trabaja desde la informalidad, pero que hay en espacios, sí, en donde podemos exigir la formalidad, sí, de nuestro trabajo, que debería ser igual para todos, pero bueno. Luego habla un poco de todo lo que es las políticas públicas y enfoques integrales, la regulación sanitaria y de calidad, el contexto educativo que debe tener los formadores, ¿sí? O sea, todo lo que es la formación tanto de cuidadores domiciliarios como de auxiliar de gerontología. ¿Cuál es la diferencia entre el cuidador domiciliario y el auxiliar de gerontología? Que el cuidador domiciliario, ¿sí? Hace higiene y confort y demás. Hay cursos de cuidadores domiciliarios, pero que no, en esos cursos no hay herramientas como, por ejemplo, que les expliquen cómo tomar la presión, cómo hacer RCP, cómo curar escaras, que después, ¿qué sucede con el cuidador? Lo termina haciendo el chinguichanga, aprendiendo, buscando en Google, o que una cuidadora con más experiencia lo haga, o lo aprende en el campo. Acá da el marco de la formalidad que lo aprendes también en tu formación, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre lo que aprende un cuidador y lo que aprende un auxiliar en gerontología,
¿sí? Que todos los servicios de salud, todos están ahí. ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo curar el pie diabético? La importancia de la alimentación, psicología de la vejez, que es cómo trabajarse uno mismo en estos casos, que el cuidador lamentablemente lo aprende en la cancha, ahí en la práctica. Lo tiran ahí al ruedo y que lo aprenda, ¿sí? Habla un poco también de los principales desafíos del sistema actual, ¿sí? Esto que hablábamos, la informalidad laboral, la precarización de cuidados domiciliarios, el acceso limitado a servicios formales, ¿sí? También la dependencia cuando hablábamos en un momento que antes el cuidado familiar, el cuidado de un adulto mayor era destinado al familiar más cercano y femenino de la familia. ¿Sí? Entonces, ese cuidado no es remunerado. Entonces, es algo que, aunque sea familiar más cercano, está paralizando su vida en pos de ese cuidado. Entonces, es necesario que sea remunerado. Bueno, y todo lo que tiene que ver con políticas públicas, los diferentes tipos de apoyos domiciliarios, ¿sí? Servicios de alta tecnología, que son los que tienen un tratamiento de atención compleja, servicio especializado, ¿sí? Y servicios de baja complejidad, que es donde ingresa el auxiliar o el cuidador. ¿Por qué? Porque son las que está estable la persona, se mantiene, se puede levantar, puede movilizarse y demás, pero necesitan ayuda para realizar sus actividades diarias, como ir de compras, comer, cocinarse, barrer, todas esas cosas. Entonces aparece, ¿sí? El cuidador o el auxiliar. En los otros hay cuidadores y auxiliares, sí, pero en em, más bajo solicitud. ¿Por qué? Porque si son cuidados especializados o de alta complejidad o cuidadores terminales, habitualmente contratan auxiliares de enfermería o enfermeros. Más que nada porque si no tendrían que pagar dos tipos de servicio, porque la cuidadora, a menos que lo hagan, vuelvo, desde el lado de la informalidad y que la cuidadora diga, sí, yo hice un cursito, sé colocar inyecciones, sí, yo hice un cursito, pero legalmente si pasa algo con ese paciente, nadie te cubre, porque eso lo tiene que hacer una persona con matrícula y con una orden médica. Entonces, la realidad es que los otros servicios tienen que ir un auxiliar de enfermería matriculado o una enfermera, ¿sí? Es importante eso que lo sepamos, porque a la mínima que nosotros hagamos algo erróneo en el cuerpo de un paciente, nadie se va a hacer cargo por nosotros. ¿Sí? Va a venir la familia y va a decir: "Ay, yo no sabía que ella no sabía. Ay, yo no sabía que ella no podía". No, porque le destruiste el brazo y le dejaste un súper hematoma cuando le pusiste la inyección. Ay, pero ella no me dijo que no podía hacerlo. Y no, señora, yo soy cuidadora, soy auxiliar, no soy enfermera. Entonces, de entender bien eso y es de donde nosotros nos tenemos que apoyar. Bien, saber cuáles son nuestros, como lo veníamos viendo desde el principio cuáles son lo que nos corresponde, cuándo nos corresponde y cómo corresponde, ¿sí? No hacer por hacer, porque eso nadie nos los paga, ¿sí? Una vez es por bueno y dice, no, esto lo voy a hacer porque, bueno, la familia no puede, pero la realidad es que si después pasa algo, para lavarte las manos todos son muy rápidos, ¿sí? Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aunque la familia sea muy buena igual, o sea, si algo le sucede a nuestro paciente y está bajo nuestra guardia, nosotros tenemos que justificar. Y si le decimos, no, yo justo agarré y lo mediqué con esto. ¿Y con el permiso de quién? ¿Sí? Entonces es muy importante entender que hay algunas cuestiones que sí o sí lo tiene que hacer la familia y o una parte especializada, ¿sí? Bien, hoy lo que vamos a ver es lo que comprende al encuadre, ¿sí? Cuando hablamos de encuadre, nos referimos a el tiempo, el día, lo que debemos hacer en ese momento, y viene tomado un poco de lo que es la psicología y la psicología social, ¿sí? ¿Por qué se toma desde la psicología? Porque, por ejemplo, un encuadre es cuando yo voy todos los días a mi psicólogo, me siento dentro de ese consultorio y todo lo que tiene ahí, hay ciertas leyes que delimitan y determinan nuestro tipo de relación, determinan nuestro tipo de vínculo. Recuerdan que la última clase que vimos hablaba del vínculo paciente-auxiliar.
Bueno, pero ese vínculo paciente-auxiliar tiene que tener reglas, constancia, debe estar enmarcado, ¿sí? ¿Qué es el encuadre? La definición es el conjunto de constantes metodológicas que permite la comprensión de un proceso, facilitando a través de la confrontación de modelos internos con la situación externa. Este es la definición más académica. ¿Qué es el encuadre? Es ese lugar, es ese pequeño encuadre, desde ese pequeño cuadrado en donde yo me voy a sentar con mi paciente y desde donde yo, con objetividad, voy a poder ver la situación a mi alrededor, ¿sí? El encuadre, como dice la palabra, nos remite a un cuadro. Encuadre nosotros nos imaginamos y es esto. Ven, acá está toda mi cara. Si yo encuadro, ¿y qué voy a observar? Solo mis ojos. Es cuando, por ejemplo, ¿viste en las películas que muestran todo el panorama y de repente los personajes están en un costado y la cámara se va acercando con la cámara y muestra ahí? Bueno, ese es el encuadre que hay que ver alrededor. Nosotros constantemente vamos a tener pequeños encuadres, ¿sí? Y en lo que está dentro del encuadre, lo que nosotros necesitamos observar para leer. ¿Qué quiere decir que voy a observar para leer? Para poder luego tener información para remitirme. No solo desde el aspecto si tomó o no tomó la medicación, sino cómo se lleva con la familia, qué rol cumple cada participante de la familia. ¿Sí? Recordar que las familias son nuestros empleadores, no son nuestros amigos. ¿Me puedo llevar bien? Sí. ¿Puede haber respeto? Sí. ¿Puede generarse un vínculo grato? Sí. Pero aún así tiene que existir esa delimitación entre que son empleadores y nosotros trabajamos, pero no trabajamos incluso para ellos, trabajamos para el bienestar de nuestro cuidador, de la persona cuidada, de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a velar por lo mejor para esta persona que estamos asistiendo. Mm, si la familia viene y dice, no, yo quiero dormir más horas, ¿no le aumentás la medicación? Y no, no porque no corresponde y no me corresponde a mí por mi labor. No, pero yo estoy cansada. Bueno, yo velo por el bienestar de la persona y lo que me ha delimitado el... No, 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 Esmeralda. Perdón, un segundo. Esmeralda, me mojaste la compu. Me mojó la compu. Perdón, un segundo que mi sobrinita me mojó la compu. ¿Qué querés? Buenísimo, mi amor. ¿Para que la Esmeralda me hizo macana con la computadora? Váyanse a jugar afuera. ¡Ah! Bien, perdón, me mojó la computeration. Están jugando con unos rociadores. Ay, estas cosas de la vida. Chao, Francisco. Bien. Entonces, ¿qué es un encuadre? El encuadre es nuestro referente. ¿Sí? Es nuestros límites, porque son lo que marca la zona en donde sí debemos trabajar y cómo debemos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que dicen, no, bueno, el encuadre va a ser más formal, ¿sí? Y yo necesito que cada vez que vengas al domicilio a cuidar a mi papá, vengas con el ambo. Porque nosotros queremos marcar que, bueno, vos sos la cuidar, perfecto, listo, este encuadre fue hablado y yo todos los de lunes a viernes me voy a presentar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con ambos, ¿sí? Sí, yo un día no me presento en el ambo, esto fue un encuadre que fue definido por ambas partes, en los cuales decíamos que había que haber ambos. Ahora, llego a otra casa y me dice, che, mirá, un encuadre más flexible. Y no, yo nada más quiero que vengas, tomes mate con mi papá, si podés que evitar el ambos mejor, para que él se sienta más cómodo, la. Yo puedo caer con ambos si fue declarado que no, a menos que yo le avise, che, no te molesta, hoy tengo el ambo porque vengo a otro laburo. Y la realidad es que ellos ya plantearon de que el padre no quería estar con una cuidadora con ambos. Entonces, ese es otro tipo de encuadre. Son reglas que están determinadas, ¿sí? Y habladas y que van a enmarcar el cómo nosotros nos vamos a vincular, tanto con el paciente como con la familia. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Hay diferentes tipos de encuadre según la mirada de la psicología, ¿sí? Uno de ellos es el encuadre histórico,
que es el encuadre histórico es lo que nosotros nos atraviesa, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos pequeños encuadres y según cómo nos vinculamos con diferentes personas, van formando parte de nuestras características. Entonces, en consecuencia, el cómo, si yo voy a una casa, yo voy a ver el encuadre histórico, cómo se conforman, qué es lo que hacen, qué, no sé, qué mandatos tiene, comen todos en la casa, utilizan el celular, todo eso lo voy a ver. Luego tenemos el encuadre genético que se desencadena del nacimiento, pero no del nacimiento de la persona, sino de una situación, ¿sí? Luego tenemos el encuadre situacional, que se estudia una situación determinada, y luego el de continuidad genética, ¿sí? Que es esto de una génesis que inicia y tiene una continuidad. Nosotros somos ese, porque nosotros no es que es una situación que nace, como el genético, que nace y muere en el momento. Por ejemplo, no sé, un viaje en colectivo. Nace en el momento de esa situación, que es que yo me subí al colectivo, pero me bajé del colectivo y ese encuadre se terminó. En cambio, el de continuidad genética es, yo llego a la casa y todos los días, reiteradamente, llego en el mismo horario, el mismo lugar, enmarcado bajo las mismas leyes, bajo los mismos acuerdos, ¿sí? Entonces, ese es el encuadre que nosotros vamos a leer. Pero como todo encuadre, tiene normas, normas y leyes, ¿sí? Por ejemplo, eh, una de las normas son las funcionales. Cuando hablamos de funcionales, hablamos de la función, el por qué se genera esta relación de mí con mi paciente, el por qué y el para qué. Es importante el por qué y el para qué, porque el por qué es, primero que nada, ¿no? Esto de esta persona tiene un diagnóstico y es recomendado por el doctor de turno, por la familia, que aparezca una cuidadora. Pero ¿para qué? ¿Cuáles son las intenciones de que aparezca una cuidadora? ¿Por qué es importante tener eso en claro? Porque de repente yo llego y en realidad ellos lo único que querían es que alguien acompañe al papá y esté ahí sentado. Entonces yo empiezo a insistir, che, y si salimos a caminar, che, y si, no sé, jugamos este juego de letras, y la persona se renoja, ¿y qué van a decir la familia? Pero si yo no te dije que vos que era para eso, era para que estés ahí sentado al lado de él. Caso contrario es, la persona está todo el día sentada y a mí en el para qué me dijeron, no, necesita estimulación cognitiva, necesita salir a caminar, necesita que lo acompañes a los turnos. Entonces yo ya sé cuál es mi función, ese es mi para qué, ese es el cómo llegué y el para qué llegué. ¿Sí? Que es muy distinto, es muy importante tener esas cuestiones determinadas, porque si no las hablamos claramente, después como que se diluye en el tiempo y es, ah, bueno, pero yo entendí que tenía que venir, sentarme, darle de comer, la cama limpia y ya está. No, pero tenés que fijarte los turnos, controlar las carpetas, ver si toma la medicación. Ah, pero a mí no me dijeron que tenía que hacer todo esto. Entonces es importante que determinemos bien cuáles son funciones, para qué está la cuidadora ahí. Y también desde el para qué, poder marcar los límites, ¿sí? El para qué, no, ¿para qué? Para que Valdés también la habitación de mi hijo. No, no es mi rol, pero poder aclararlo desde el principio, porque después pasa un mes, nunca baldeamos la habitación y cae la señora, no, pero también había que baldear la habitación de mi hijo. No, 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 o sea, esto no estaba en el encuadre, esto no era lo que nosotros marcamos. Hay que entender que las cuidadoras y las auxiliares no tienen un contrato como si fuéramos a trabajar a una empresa. ¿Sí? O, no sé, en algunas hay un contrato, pero es como un contrato de cantidad de horas, no de poder enmarcar lo que voy a hacer y lo que no debo hacer. Entonces, eso tiene que estar aclarado, aunque sean palabras y de forma clara y consistente, ¿sí? No siempre después se cumple, no siempre después nos surgen malos entendidos, porque vuelvo, hay un montón de desregulaciones en este ámbito, pero sí es importante aclararlo, hablarlo, ¿sí? Bien. Otra cuestión importante de una de las reglas es el temporal. ¿Qué quiere decir el temporal? ¿A qué te puede sonar la palabra temporal, Caro? Exactamente, porque es re importante, porque de repente si yo nunca aclaré los días y horarios, entonces
Hoy caigo y me dice: "No, pero mañana venite mejor a las 3". Y pero yo a las 3 tengo que estar saliendo de mi casa para buscar a mi hijo al colegio. Ah, no, pero no, nosotras no dejamos claro qué horario es tu horario laboral. Entonces ya de entrada decir, ok, ¿cuál va a ser el encuadre? ¿Cuál va a ser el tiempo laboral? Porque lo que sucede también con las cuidadoras es que de repente la otra cuidadora llegó más tarde, nadie se hace cargo de eso, los relevos, entonces terminamos cubriendo 24 horas en una guardia. Entonces, ya sea siendo cuidadora terciarizada o directamente con la familia, es cuánto es mi tiempo y qué días debo ir. Y que eso sea una constante regular. Bueno, vos tenés que trabajar sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ok, ese es mi encuadre. Sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. En caso de que se surja otro día, tiene que ser consensuado y hablado. No puedo decir, mano, el domingo a las 8:30. Che, pero mirá que mañana tenés que venir. ¿Y en dónde estaba esto dialogado? ¿Sí? Poder poner en claro. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es salirse del encuadre. Queda en uno si después, hablándolo siempre con límites claros, de, bueno, está bien, sí lo puedo hacer hoy, porque mañana no tengo nada que hacer, pero por favor, la próxima anticipame, pero siempre acomodar, porque un día va a ser que, por ser, vuelvo a esto de, bueno, pobre el hijo, carga con todo, sí, voy igual, voy igual, voy igual, y después pasé Navidad ahí adentro, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo otro es lo espacial. Espacial se lleva referencia de espacio, en dónde voy a realizar el cuidado. Que no sea un día en la casa de un hijo, un día en la casa del otro hijo, y que llegues y diga, no, no, armó todos los bolsos que nos llevamos por allá. No, 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 hoy es en el geriátrico. No, no, hoy es en la clínica. Sí, pueden suceder por cosas extremas. Pero la persona, ¿sí? La persona que estamos acompañando también necesita una rutina. Entonces, poder marcar, bueno, de lunes a viernes va a estar en la casa de Robertito, o está en su casa propia, o está en Tatata. Ahora, sábado y domingo está en la casa de Juancito. Ok, pero que sea una constante en el tiempo, a menos que suceda algo extraordinario, ¿sí? Pero si no, no estamos organizados. Y ahí es donde nosotros quedamos metidos en un círculo vicioso complejo en el cual se nos termina yendo la vida y los días trabajando exceso de horas, no siempre bien pagas, y no pudiendo poner límites. Entonces, el encuadre también son esos límites. Límites para con mi paciente, límites para conmigo, límites para mi trabajo y límites para poder decir hasta acá sí y hasta acá y bueno, no. Porque es entendible lo que hablábamos antes, ¿no? Se necesita el dinero, se necesita un montón de cosas, pero también se necesita la salud mental de nosotros. Nosotros trabajamos con un material, no material físico, no es como si vamos y construimos celulares, no, trabajamos con un otro, ¿sí? Y yo siempre digo esto, la carga emocional con la que vienen las cuidadoras es terrible. Depresión, ansiedad, apego, estado de alerta continuo, es enorme. Entonces, es importante cuidar nuestra salud mental. Y la realidad es que la familia de la persona que vamos a cuidar, hay algunas que sí tienen en cuenta esos contextos y otras que no. O sea, que solo necesitan a alguien que cuide su familiar. Entonces, ¿quién tiene que tener en cuenta ese contexto de mi salud mental? Porque si yo no estoy bien, este trabajo va a terminar inconcluso, la persona no lo voy a cuidar de calidad, o sea que no voy a ser de ayuda ni para la persona, ni para mí, ni para mi familia. Entonces, al fin y al cabo, la historia termina mal, yo sin trabajo y encima enferma. En- sí, ujú, sí, qué garrón. Y porque era la cuidadora principal, seguramente su vida estaba paralizada en pos al 100% de su familia, de su familiar.
Entonces hoy de repente se encuentra sin algún proyecto, se encuentra sola, em, sí, habrá sostenido vínculos como el tuyo, como otros, pero, o sea, en esto de, ¿y ahora para dónde corro? Mi vida, mis tiempos, todo depende. Bueno, y lo mismo le pasa a las cuidadoras, incluso cuando son pagas, cuando pasan mucho tiempo dentro de un domicilio, de que de repente fallece el acompañado y me quedo sin trabajo, me quedo sin centro de economía y a todo esto quedo paralizada con lo que sucedió, con lo que me atravesó, con las emociones. Y es complejo, ¿sí? Entonces, nada, tener en cuenta como estas cuestiones de que es muy importante el encuadre. Y dentro de ese encuadre aparece algo que es, pero sumamente importante, que es la distancia óptima, ¿sí? Vuelvo a esto, algo que nos atraviesa mucho cuando trabajamos con un otro, es que hay empatía, hay conexiones, empezamos a vincularnos y a transformarnos mutuamente. ¿Va a haber emociones? Sí, va a haber emociones atravesadas, pero tiene que haber alguna distancia, ¿sí? Por ejemplo, en esta cuestión de tu amiga y sus papás, es complejo poner una distancia óptima. Pero cuando es un cuidador, sí, de repente empiezo a acompañar a alguien y no sé, me encariño y le empiezo a decir abuela y de repente todo eso se empieza a mezclar. Entonces no puedo ver con objetividad. Viene el médico y me dice algo y yo no voy a poder verlo con objetividad porque voy a estar ahí como vincularmente pegada. Entonces, la distancia óptima es ni tan lejos, ¿sí? Como para no escuchar, observar, entender, acompañar, comprender, pero tampoco tan cerca para mimetizarnos. Entender que somos dos individuos en un encuadre específico, que vamos a compartir situaciones, que vamos a transformarnos, pero que no somos uno, que aún así yo tengo mi vida sigue afuera después de que termine mi situación laboral, y lo mismo la otra persona. Yo me voy y va a seguir acompañado por otra persona. ¿Sí? No mimetizarnos, porque eso nos afecta emocionalmente. Es ahí en donde la cuidadora queda afectada con su salud mental. ¿Sí? Dentro de este encuadre, ¿sí? Es muy importante entender que también hay ciertos pilares. El primero, por sobre todo, es la confidencialidad. Todo lo que hablo con mi paciente no es que después se lo voy a ir a chusmear ahí a la hija, porque de repente viene el paciente y te dice, no, a mí mi yerno me cae mal. Ese pendejo me robó a mi hija, es un... Y aparte todo lo que a veces cuando empieza el Alzheimer, todo lo que empiezan a divagar, a inventar. No, porque ese seguro que le robó la billetera a mi hijo porque se odian, ¿viste? Entre cuñados se odian, la, pum, 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 pum. Y hay días que cuentan cosas, no sé, de su infancia. No, porque a mí me pasó esto, esto. Y capaz que los hijos no lo sabían. Y no sabemos cómo van a reaccionar sus hijos y tampoco nos corresponde ser nosotros voceros de eso. Escuchamos, escuchamos, acompañamos, entendemos y nos llevamos al silencio, ¿sí? ¿Vamos a ir a contárselo a los hijos? No. Asimismo, también lo que los hijos hablen ahí en la casa, el hermano, hablen ahí. Yo salgo de la puerta por ahí, todos esos secretos quedaron ahí, ¿sí? El encuadre comprende que yo esté mi confidencialidad ahí, ¿sí? Si es algo que me afecta a mi vida o puede causarme un daño, y puedo elegir ser la confidencialidad, pero decir, bueno, mire señora, yo esto no lo quiero escuchar, la realidad que a mí me afecta, prefiero no. Puedo poner ese límite, pero no puedo ir a divulgarlo, ¿sí? Desde ahí va a salir la confiabilidad, esto de poder dialogar abiertamente. Está genial para los acompañados porque pues, nosotros también somos su puente, su restitución al mundo, somos su apoyo moral. Entonces de ahí surge la confiabilidad, esto de que esta persona pueda confiar en mí, que yo le voy a guardar su secreto, porque nada, demostré que soy una persona en el que es confiable, porque nos enmarcó nosotros dentro de nuestro encuadre la confidencialidad, ya sea con la familia, con los médicos tratantes o con nuestro paciente. Y otro muy importante es la restitución, ¿sí? ¿Qué es la restitución? Si hay algo que a mí me quedó haciendo ruido, no guardármelo y después ir a quejarme con la coordinadora, con Robertito, con Pepi, no. Poder hablarlo como adultos con una comunicación asertiva, ¿sí? De poder sentarse, hablarlo. Mire, señora, usted siento que a usted le está molestando algo, ¿qué es lo que le está molestando? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo podemos modificar nuestra comunicación? ¿Sí? No armar como todo un ruido alrededor
porque después nos afecta no solo emocionalmente, sino laboralmente también, ¿sí? Y esa mochila nos la llevamos porque ya no se trabaja con confianza. Algo que sucede mucho en los adultos mayores es que siempre cree que les robamos. No, porque vos, o sea, yo lo vivo acá, que el otro día era, vos me robaste el papel higiénico, y era, no, yo no tengo tu papel higiénico. Y hablamos de cuestiones internas familiares. Entonces es como esas cosas de divagar, ¿no? Porque mi celular, no sé, yo tenía 10 pesos acá y no están. Y no es que no están, seguramente lo guardó en otro lado y se olvidó. Pero ante esa primera instancia, lo primero que asocian es a esto de me lo robaron, ¿sí? Entonces ahí es donde, capaz que no con la persona, pero sí con la familia, restituirlo. Miren, esto sucedió, la realidad es que yo quiero que queden las cosas claras, yo no robé nada, o yo no toqué nada, o yo me sentí como que esto no era un comentario para mí, lo que sea, pero que quede restituido, ¿sí? Todo dentro de los límites de este encuadre. No es que yo salgo y se lo conté a la vecina, a la señora del almacén. No, porque es el señor que estoy cuidando. Viste, tu vecino el otro día me dijo que agarré y le pegué y yo no le pegué. Porque después nada, viene la señora a contarle a la jefa, che, mirá, tu cuidadora. No, entonces, porque a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Pensar en esto, todo lo que nosotros hagamos ahí, también llevar la referencia que en algún momento nosotros vamos a ser adultos mayores o vamos a ser hijas de, madres de, y que no vamos a querer que se atraviesen estas situaciones. Entonces, poder pensarlo como la manera de esto, ¿no? De cuando hablamos de empatía, realmente, ¿de qué manera sería la manera correcta de poder dialogar con uno y con otro? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, 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 bien. Bien, hoy lo que vamos a ver esto también es todo lo que comprende qué es el envejecimiento, ¿sí? Un segundito, ¿eh? Perdón, es que me estoy descascarando, les voy a hablar, pero me estoy descascarando y me pica y no está para que salga ahí mientras que me estoy rascando la espalda. Pero me fui de vacaciones, me quemó mucho el sol y se me está saliendo de la piel y me está volviendo loca, ¿sí? Bien. ¿Qué es el envejecimiento? Como veníamos diciendo, el envejecimiento lo relacionamos al abuelito mayor, a la viejita de la otra cuadra, mi abuelo, mi bisabuela. También entender ahora que los abuelos, ¿sí? Con la terminología de lo que es un abuelo, no siempre un abuelo es alguien viejo. No sé, yo a mi mamá la hice abuela cuando tenía 37 años. Yo tengo hoy 36 años, o sea, claramente mi mamá no era vieja. Claramente si hoy mi hijo me hace abuela, yo no soy una persona vieja. Soy abuela, pero no soy vieja, ¿sí? Lo mismo sucedía con cualquier persona, ¿sí? Abuela no es lo mismo que ser vieja. Y vieja no es una mala palabra, sino que es parte del proceso que dura nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del envejecimiento. Nosotros desde el día que nacemos empezamos a envejecer. A medida que sumamos años a nuestra vida, empezamos a envejecer en el tiempo. Y la vejez constituye, ¿sí? Y se hace referencia a una etapa, ¿sí? De este ciclo de la vida de las personas. Cada persona hay que tener en cuenta que se desarrolla dentro de qué, de un contexto socioeconómico y cultural. Entonces, no es lo mismo envejecer acá en Buenos Aires que envejecer en Jujuy, porque tiene otro tipo de calidad de vida, otro tipo de salud, contexto familiar, entorno, quién lo puede cuidar, quién no lo puede cuidar. Veamos esto, no sé, una persona de 37 años en Jujuy no envejece de la misma manera que una persona de 37 años en Buenos Aires. Dicho y hecho, lo he visto en carne propia de personas de mi edad que cuando la veo pienso que son más grandes que yo. ¿Pero por qué? Porque no porque sean viejas ni no, porque la vida las trató de otra manera, porque no tuvieron acceso tal vez a la salud, no tuvieron acceso a la educación, no fueron madres muy jóvenes, un montón de contextos que los llevan a que físicamente y mentalmente, porque tienen otro tipo de maduración, parezcan muchísimo mayores, ¿sí? Es importante
tener en cuenta siempre en el momento de tomar un caso el entorno económico, social y cultural de la persona que vamos a acompañar. Porque nos van a decir, no, tiene 90 años. ¿Y qué nos vamos a imaginar? A la abuelita de 90 años en un costado, toda ahí chiquitita, y capaz que llegamos y la abuelita de 90 años se fue a bailar tango, de ahí se fue al bingo, de ahí agarró y dijo, "Ah, me preparó un vinito para la cena", y nosotros no imaginamos. Ahora, de repente, no sé, vemos a la abuelita de la otra cuadra de mi casa que vive en la casillita, que tiene que salió toda su vida a laburar, que no tiene cobertura médica y sí, nos dicen, incluso ni 90, nos dicen 60 años y está acobachada arriba de la cama sin poder movilizarse. Entonces, no guiarnos por la edad, sino por el proceso del envejecimiento del ciclo de la vida, ¿sí? Teniendo en cuenta algo súper importante que es el entorno económico, social y cultural de cada persona. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de las personas mayores? Que son muy importantes sus redes sociales o de apoyo social, ¿sí? Las redes sociales, cuando nosotros lo pensamos, son todo lo que son las relaciones interpersonales que integran a su persona en su entorno social y que permiten mantener o inclusive hasta mejorar su bienestar material, su bienestar físico, su bienestar emocional. Y de esta manera va disminuyendo el deterioro real o imaginario en pos a su edad, ¿sí? A qué cantidad y qué calidad de crisis o conflictos pueden afectar al sujeto. Porque desde ahí viene sus redes sociales, sus redes de apoyo. Redes de apoyo explícitamente son esto, son personas, ¿sí? No sé, a mí me pasó hoy a la mañana que se acercó una señora que yo le pregunté la edad literal y tenía 97 años y estaba predicando, las señoras testigos de Jehová. Yo la vi, yo no vi una señora de 97 años postrada en algún lado tirada. Em, por ejemplo, yo voy al gimnasio regularmente y hoy me pasó una situación muy graciosa que agarra una de las señoras que estaba ahí y dice, ay, la nena, la más chiquitita. Y yo la veía que la señora levantaba peso y yo decía, yo no me siento muy distinta a ella en el momento. Hacía el mismo ejercicio y la misma calidad. En un momento le pregunté, ¿y usted cuántos años tiene? No, 67. Pero y levantaba 20 kilos como si nada, todo. Entonces yo decía, eso es las redes que la acompañan. ¿Por qué? Porque tiene acceso a esto de un gimnasio, a la señora esta que venía acompañada con otros a predicar, pero de repente, no sé, el otro día vi en Facebook a Camilo Cifuentes, algo así, que es un colombiano que sale a ayudar a emprendedores de venta callejera y mostraba un señor de no más de 70 años, que pobre señor estaba con la bolsita de colonoscopía, estaba mal el señor, en silla de ruedas, hablaba poquito y que contaba sus necesidades. Yo decía, pero, y yo lo veo acá a mi tío y digo, mi tío sale a caminar todavía bajo la quiniela y, o sea, y vuelvo a esto, ¿qué es lo que modifican? Ese señor vivía en una casilla, tenía que seguir trabajando, y de repente, claro, vemos acá a el contexto sociocultural y económico que lo deja ir al gimnasio, salir a caminar, ir a jugar a la quiniela, comer sano. Entonces, esas son las redes sociales, ¿sí? Centro de jubilados, todo lo que tiene que ver con personas y material. Y luego están los apoyos sociales, que son este conjunto de transacciones interpersonales que operan a través de las redes, ¿sí? Entonces, son las acciones concretas. Por ejemplo, la red social que acompaña a un señor que necesita una cuidadora es aparece la cuidadora. Ahora, las acciones que realice esa cuidadora es su apoyo social. Talleres, no sé, vamos a jugar al ajedrez. Bueno, estimulación cognitiva. Se va al centro de jubilados, hace yoga, está estimulando su cuerpo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con acciones que trabajen, tanto lo emocional como lo instrumental, lo cognitivo, y son todos los tipos de ayuda que se le pueden dar a las personas mayores, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos decir que los términos de redes de apoyo social está conformado
por el conjunto de relaciones familiares y no familiares, ahí es donde entran los auxiliares, que brindan algún tipo de apoyo, ¿sí? Que se puede brindar en caso de necesario. Puede ser apoyo emocional, de práctica, económica, compañía, guía o consejo. ¿Qué son las redes? Las personas, familiares y no familiares de este señora o señor en su vejez. ¿Cuáles son los apoyos? Todo lo que nosotros podamos brindar de herramienta o ayuda para que pueda seguir teniendo calidad de vida, ¿sí? La particularidad de las personas adultas mayores es que el gran porcentaje, ¿sí?, recibe apoyo de alguna índole. Apoyos jubilatorios, gubernamentales, no gubernamentales, instituciones, ONG, familias, amigos, vecinos, la comunidad, el centro de jubilados, la sociedad de fomento, los terapeutas, los doctores. Hay una red que está siempre activa alrededor, pero también tener en cuenta que hay personas mayores que no tienen esta red, ¿sí? Pero el gran porcentaje hoy, bajo nuestra ley, nuestro sistema, nuestro país, toda persona mayor de 65 años hoy se puede jubilar. Con la jubilación de ama de casa, con aportes, sin aportes, aún esperemos seguir así, que nada se modifique, que los aires soplen para otro lado, pero aún cualquier persona mayor de 65 años, varones 65 años mujeres, 67 años varones, se pueden jubilar. Que la plata de la jubilación alcance, y no, ese es otro tema. Pero sí, todavía la jubilación es de índole pública, gratuita y abierta para todas las personas. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Bien. Lo que vamos a ver en la que viene es todo lo que comprende al rol de la familia y los tipos de familia, cómo trabajar con las familias, porque parece que no, pero la parte más extenuante y agotadora es cuando tenemos que trabajar con las familias. Porque tal vez la persona que acompañamos, que cuide, lo entiende todo re bien. Ahora, la familia, y más, después lo vamos a ver, pero capaz que hay familias que tienen una sola persona que se hace cargo de todo y que transmite todo al resto. Hay familias que no, que tenés 35 personas dándote órdenes, diciéndote qué hacer, qué no hacer, qué come, no come y que entre ellos se contradicen. Hay familias disfuncionales que no se hablan y vos terminás siendo como el puente y la articuladora entre ambas partes. Entonces, bueno, es toda una clase porque es extenuante, porque tenemos que saber cómo trabajar con cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Espero la semana que viene poder verlas presencialmente y si no, bueno, nos vemos desde la virtualidad. Así que así le podemos agarrar el ritmo, que nos íbamos desencontrando. Cuando puede una, no puede la otra. Pero bueno, vamos a dejarlo fijo en este horario que no interviene ni con el trabajo de Mari ni con el tuyo. Y en todo caso, cuando no puedan, así que hoy estaba pactado vernos presencial. Si no se puede presencial, ya sabemos que es este día, este horario, che, lo hacemos virtual, lo hacemos virtual. Pero que podamos ir comunicándonos, sí, tratar de esto, de estar comunicada. Si pierdo los mensajes o algo, pregunto, no hay drama, a mí no me jode, pero no quedar colgados, pues si no, es como que no. Y yo a veces me siento mal porque digo, nos seguimos atrasando, ustedes invierten, invertir en esto cuesta. Eh, y la clase grabada no es la mismo que la clase en vivo, porque después se les acumula 5 o 6 clases grabadas y no se entiende nada. Entonces, bueno, mantener este horario y cualquier cosita, cuando ya viene época de clase y todo, lo volvemos a dialogar. Pero por ahora, mantenerlo, ¿sí? Bueno, nos vemos, chiquis, y donde vos te sí, donde vos te sientas cómoda, es indistinto. Tal vez, capaz que incluso lo puedes mandar ahí y Lu puede hacerte alguna pregunta y se pueden ayudar entre ustedes. A mí no me moleste que se ayuden entre ustedes, que dialoguen, que se pregunten. Como les dije antes, la experiencia de lo que ustedes ya están laburando en el campo enriquece un montón. Intercambiar es genial, así que, si quieren hacerlo de ese modo, a mí no me molesta, ¿sí? Aproveche que son poquitas, que no se tienen que organizar entre 20, tener un mismo punto de vista, ni nada, que lo pueden ir resolviendo juntas. Sí, y si lo hacen juntas no se hace tan pesado. Dale. Bueno, nos vemos, chiquis. Chau, chi.